Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Rodríguez. Vamos a trabajar en esta presentación, unidad uno, Introducción a la programación, en la etapa uno de taller de reconocimiento inicial. Vamos a ver varias etapas de esta presentación y empezaremos por la presentación inicial, obviamente. Mi nombre es Alex Sebastián Rodríguez Romero. Soy de la URD de Cali, estudio ingeniería electrónica y mi grupo de trabajo colaborativo es el 301, 303, 142. Soy una persona sumamente curiosa, me gusta ir al fondo del asunto, más en el tema de electrónica. Necesito adquirir como las bases para luego ya ir a algo mucho más amplio, ver lo específico para luego ver lo general. Soy tecnólogo en electrónica e instrumentación industrial, tengo 25 años, vivo en Cali, me gusta trotar y ejercitarme, aunque ahora con el tema de la universidad es bastante pues, complicado. Trato de leer un buen libro y ver películas de suspenso, esos son algunos de mis hobbies. Mi Sky se va a hacer 99 y mi correo lo tienen a la disposición cuando necesiten algo sobre la temática del curso. Estructura temática de este curso. El curso número 301-303A-363 de algoritmos se basa en tres unidades con la siguiente temática. Unidad 1, introducción a los algoritmos, donde damos una especie de introducción a lo que, obviamente, valga la redundancia, una especie de visión general de lo que es un algoritmo para las personas de pronto que estamos o están muy novatos en el campo. Luego vamos a ver la estructura, cómo es un algoritmo, y tercero vamos a ver ya con las bases de algoritmos qué es un lenguaje de programación y aprender, me imagino, en medio de la temática, no, me imagino no, en la temática, en las actividades está que vamos al final a programar en lenguaje C numeral. Las actividades a desarrollar en la que estamos, la etapa uno, que es el taller de reconocimiento inicial, donde debemos revisar los contenidos iniciales y la presentación del curso, una fecha de entrega pasado mañana 6 de septiembre. La etapa 2, un taller de fundamentos de programación o algoritmos, y se debe desarrollar este taller para el día 4 de octubre. Etapa 3, taller de instalación y configuración del entorno de desarrollo, donde debemos instalar la aplicación o el programa Visual Studio para manejar el lenguaje C numeral o C Sharp. Entrega el 18 de octubre. La etapa 4, el taller de lenguajes de programación y ejercicios de codificación, vamos a entregarlo el 16 de noviembre, haremos buen tiempo. La etapa 5, una lección evaluativa de programación de computadoras, vamos a tener un pequeño quiz o evaluación para el 29 de noviembre. Y la etapa 6, el taller de evaluación final, para que demos prueba de que todos los conocimientos que aquí se nos han inculcado los hemos adquirido. Entonces, compañeros, vamos a seguir con esta presentación. Programación, definición. Después de haber leído la temática y la bibliografía, yo personalmente entiendo programación como la actividad de suministrar instrucciones a un X dispositivo o máquina para realizar un cálculo matemático que a su vez me permita generar una solución a un problema específico. La programación tiene varias características, en mi parecer, que es estructurada, precisa y clara. O sea, y por lo regular siempre te va a dar un paso a paso de las actividades a realizar con un inicio y un final. Eso es básicamente para mí la programación. Y la cita 20-2009, página 32. La evolución histórica de los lenguajes de programación. Entendemos que Ada Lovelace en 1815 a 1852 vivió. Es conocida como el primer programador, es una mujer en realidad. Realizó el primer algoritmo para la máquina de Charles Babbage en 1843. Grace Murray de 1996 a 1992 vivió. Ya inventó el primer compilador para la UNIVAC. O sea, el primer compilador, es decir, la primera máquina que cogía un código y lo hacía o lo tomaba y lo convertía en ceros y unos para que la máquina lo pudiera desarrollar la actividad. Y en 1951 plantea la idea de que el lenguaje debe ser algo independiente de la máquina, que debe ser algo universal, que a todas las máquinas se les pueda tener el mismo lenguaje.
Pero la Segunda Guerra Mundial es el punto determinante para el desarrollo de los primeros ordenadores programables y por ende de la programación. Algunos de estos avances son: en 1943, finales de la Primera Guerra Mundial, el Colossus Mark 123 es un megacomputador para sus tiempos, trabaja a base de tubos y es del tamaño de una oficina, es grandísimo, pero lo que le permite es tener mucha precisión y algunos cálculos en el tema de lo que tiene que ver con la guerra. En 1946 el ENIAC se crea. En 1960 se crea el circuito integrado. En 1971 viene el microprocesador. Y en 1981 el computador personal que lanza IBM tal como lo conocemos. Fueron los primeros en lanzar un PC o Personal Computer. Estos hechos hicieron que la programación empezara a tomar auge y relevancia ya en su tiempo. Estamos hablando de hace, cálculos mal hechos, 60 años, 60, 70 años más o menos. Es claro que a partir de la década del 50 se generó el auge del desarrollo de la programación y por ello vamos a encontrar la siguiente, digamos así, clasificación en generaciones. Esta información se tomó del video de desarrolladores web del año 2015. Están los lenguajes padre o de bajo nivel o código máquina basados en lenguaje binario de unos y ceros que la máquina obviamente entiende. Entre ellos encontramos el Fortran en 1957, el Algol en 1958, el LISP en 1958, uno muy conocido COBOL 1959, Simulac 1962 y el CPL 1963. Seguimos con la segunda generación, ya lenguajes simbólicos o ensambladores. Estos lenguajes lo que le permitían es que no fueran necesariamente tan código máquina de unos y ceros, sino que fueran un poquito por encima, más pareciéndose a lenguajes humanos, pero obviamente no alcanzaban a tener una sintaxis clara. Están entre ellos el Pascal y el C, que la base del C++ y el C es numeral, nacen en 1972 el C y el Pascal en 1970. Tenemos por aquí el Prolog y el SQL, el que se usa en bases de datos en 1978. Entonces son lenguajes bastante añejos, tienen mucho tiempo. La tercera generación la encontramos en lenguajes que ya son de alto nivel y mejoran y combinan los paradigmas de la generación de padre y la de segunda generación. Entendemos que un paradigma es obviamente la forma en que se desarrolla el lenguaje como tal. La cuarta generación es una programación ya orientada al objeto. Voy a meterme un poquito en este concepto y creo que lo entendí de la forma acertada. Antes se tomaban variables con las que se hacían funciones. Entonces cada variable se podría generar una función que era como empaquetar un proceso y dejarlo ya hecho. Es como coger un proceso y meterle una lata de atún que ya lo tienes para cuando lo necesites. Para mí el tema de objetos es tomar varias funciones y empaquetarlas también para ya tener un proceso macro ya desarrollado que puedes ir implementando en tu lenguaje de programación. Si estoy mal, por favor me corrigen en los comentarios. Quinta generación es ya temas de inteligencia artificial y se enfocan, en la cuarta generación, los famosos, el Java, el JavaScript y el C numeral. Y en los de tercera generación está relevante ahí el C++ 1980. Quinta generación, como le decíamos, mezcla paradigmas, se enfoca en la inteligencia artificial, en metaprogramación y programación distribuida, que son conceptos ya mucho más macro. Una tabla comparativa de lenguajes que van a encontrar aquí: Basic, un lenguaje de tipado fuerte, dinámico, un paradigma imperativo estructurado, un nivel de abstracción de alto nivel y un propósito general. El Pascal de segunda generación, año 1970, imperativo procedural, eso ya pues lo podemos ver que es como la forma en que cada uno, el estructurado te dice tienes que hacer esto, A, B, C, D. El procedural te dice tienes que hacer esto para obtener esto, pero no necesariamente te da las rutas, sino que deja que el mismo compilador tome las rutas que necesite. El C++ es un programa de tercera generación, año 1980, es orientado a objetos, pero se basa en clases.
Y el JavaScript en 1995 de cuarta generación, tipado débil y dinámico. Esto indica que se pueden cambiar las variables o se pueden ver alteradas y afectadas. Se basa en prototipos, un lenguaje orientado a objetos pero basado en prototipos. Y el que vamos a manejar, C-Numeral de cuarta generación, año 2000, orientado a objetos pero basado en clases. Tipado fuerte, estático, es muy estricto con las normas que tiene, un propósito general y alto nivel. ¿Cuáles son las tendencias actualmente en programación? Vemos que JavaScript se lleva el número 1 con un 85.3, el SQL 58.9, el C-Numeral 37.3. Entonces vamos a aprender un buen lenguaje, un lenguaje que se usa bastante. Tenemos PHP, Angular, Java, SQL Server, Slam. Ya se dice que cuáles son las tendencias, todo se va a programar, ya los programadores se ven como los arquitectos del futuro. Y el sitio www.hatsnew.com, en el artículo de las tendencias que deberían conocerse sea desarrollador o no, ofrece unos resultados de la que vimos en la figura 5 del año 2016. Y ese mismo sitio menciona que los programadores tienen que convertirse en algo que se llama Full Stack Developer. Es decir, que es un programador que conoce todas las herramientas que le puede ofrecer el tema de programación y se desarrolla muy bien en todos los campos. Las buenas prácticas de programación, para mí, son reglas que uno debe seguir a la hora de programar, que son más enfocadas hacia el cómo que el qué. Es decir, tú puedes hacer un muy buen programa, pero no necesariamente usar buenas técnicas de programación. ¿Cuál es el objetivo de las buenas prácticas de programación? Perdón. Facilitar el entendimiento del código para que otros programadores lo puedan ver y que el programa tenga una buena estructura de sistema y generar un código que sea simple y siempre adaptable. Esto lo dice Rodríguez en su publicación del 2017. Algunos ejemplos de buenas prácticas: la utilización de testing o pruebas unitarias a fin de incrementar la funcionalidad y veracidad del código, que es como ir haciendo pruebas continuas a lo que estoy haciendo. Documentar el código con notas para que los otros programadores puedan verlo y contextualizarse. Actualizarse como programador constantemente, no quedarse en el ayer. Y realizar un diagrama de flujo para establecer la finalidad del programa y no desviarse mucho pues del objetivo a seguir. Y llegamos a este señorito, el lenguaje C-Numeral. C-Numeral o C# es un lenguaje de programación que se orienta al objeto, como ya tratamos de escribirlo hace poco, y de un tipado fuerte, es decir, que es muy estricto con las normas que se deben seguir entre las variables y hay que ser muy claro en las normas que hay que usar. C-Numeral fue un lenguaje que lo creó Microsoft. Es pariente del C y del C++, y es una combinación con otros lenguajes como Visual Basic, Delphi o Java. Pero la diferencia es que fue creado para una plataforma, plataforma que podríamos llamar .NET, que es como hoy en día Microsoft trata de implementar todas sus programas y todas sus software en una sola plataforma. Y de allí empezó a usar un lenguaje de programación que pudiera unificar a todas las personas que trataran de programar o que programaran para esta plataforma. Entonces se menciona que es orientada a componentes, tiene una programación expresiva, sencilla y fácil de entender, simplifica mucho la complejidad de C++ y proporciona características eficaces que son tipos de valores, acepta valores nulos, enumeraciones, delegados, expresiones lambda y accesos directos a memoria, cosa que uno no puede hacer ni en Java. Además admite los conceptos de encapsulación, herencia y poliformismo. Esto lo saqué de la página de Microsoft 2016. La bibliografía aquí la pueden encontrar, la que cité arriba: Venti, desarrolladores web, Rodríguez Sochi para el tema de buenas prácticas, González Antonio en cuanto a qué es C-Numeral, y otras dos páginas que pueden consultar pues para ampliar un poco el tema. Les agradezco pues la atención. La verdad es un ejercicio muy bueno, nunca lo había hecho, pero creo que es la mejor forma de hacer tu presentación y a la vez exponer tus conocimientos a tus compañeros. Espero
pues haya sido buenos 15 minutos y hayan sido buenos aportes y quiero ver sus presentaciones y también darles mis comentarios en el foro. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.